El sistema de potencia de un vehículo eléctrico es como al humano, el corazón, por ejemplo, los pulmones, toda la parte que irriga, ¿cierto?, de energía todo nuestro cuerpo. Para ello, el primer elemento y el más relevante, quizá para muchos del sistema de potencia, es el motor eléctrico. El motor eléctrico es un dispositivo que es energizado con corriente ya sea alterna o corriente continua, cuya función principal es la transformar la energía eléctrica en energía mecánica para mover, ¿cierto?, como función objetivo, poder mover el vehículo, ¿ya? Se compone de dos piezas principales, es decir, un estator, el cual es la carcasa cilíndrica, y un rotor que gira en su interior. Por otro lado, es ampliamente usado en todo tipo de procesos industriales. El motor eléctrico es uno de los equipos más antiguos que tenemos hoy día, ¿cierto?, en toda nuestra industria. Es usado para transmisión de correas de potencia, transmisión de engranes, por ejemplo, y transmisión obviamente hoy día para los vehículos en materia de electromovilidad. Aquí podemos ver las piezas principales de un motor. Recordemos que la analogía con el motor a combustión aquí cuenta con básicamente una o dos piezas móviles, ¿ya? Contrariamente al motor a combustión, que eran cientos y cientos de piezas móviles. Aquí podemos ver el estator, es decir, el elemento que está estático, ¿ya? Así lo dice su nombre también, donde hay una serie de embobinados que generan un campo electromagnético que hace que gire este rotor. El rotor es el elemento encargado de la transmisión de potencia eléctrica, ¿cierto?, de campos magnéticos a potencia mecánica y torque en el eje para transmitir, ¿cierto?, el movimiento hacia el sistema mecánico. Aquí hay diferentes tipos de estator y diferentes tipos de rotor. Podemos ver algunos rotores con imanes permanentes, con embobinados, con imanes de neodimio o diferentes tipos de compuestos. Podemos ver diferentes tipos de embobinados, diferentes tipos de tensión de motor, etcétera, diferentes tipos de materialidad del estator. Hay algunas con carcasas de aluminio, carcasas de acero o de otro tipo de aleaciones. En primer lugar, es interesante entender cómo se compone, ¿cierto?, al interior de un motor, qué fenómenos electromagnéticos están ocurriendo. Recordemos siempre que el principio de un imán es tener dos polos, ¿cierto?, el polo norte y el polo sur, ¿ya? Imaginemos que yo corto el imán en este sentido. Es decir, voy a tener dos piezas, ¿cierto? Y automáticamente estas dos piezas nuevamente se polarizan. Es decir, hay un nuevo polo norte y un nuevo polo sur. Y esta pieza también va a tener un polo norte y un polo sur, ¿ya? Este es el principio, ¿cierto?, magnético que sufren, ¿cierto?, los motores al interior, ¿ya? Recordemos que también una bobina, es decir, ¿cierto?, un circuito, ¿cierto?, un conductor que está enrollado, y este conductor nosotros hacemos pasar, ¿cierto?, una corriente por este conductor, vamos a tener una generación de un campo magnético, ¿ya? ¿Cierto? Siempre con la regla de la mano derecha, es decir, si la corriente va en este sentido ascendente, el campo magnético va en este sentido, ¿ya? Por lo tanto, aquí también se va a polarizar, ¿cierto? Vamos a tener un norte y vamos a tener un sur. Estos son los fenómenos que ocurren al interior del motor. Es por ello que es interesante entender que el estator y el rotor poseen campos magnéticos independientes que giran en sentido, ¿cierto?, en el sentido de la corriente, tal como les dije, en el sentido de la mano derecha. Por otro lado, estos campos magnéticos poseen polos sur y norte, es decir, lo que acabamos de hablar. También al encontrarse el polo sur con el norte, entre el estator y el rotor se producirá un acople, y eso es lo que permite que el motor gire. Por ejemplo, es súper interesante entender que norte, imaginemos acá hay un imán norte y acá hay otro norte. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Cierto? Estos polos se tienden a repeler, por lo tanto existe una fuerza electromagnética que hace que el motor, este fenómeno es el que se utiliza para hacer que el motor gire y genere un torque asociado. Cada tipo de motor posee un mecanismo distinto para producir el giro de los rotores, dando origen a distintos tipos de motores. ¿Ya? Hay algunos motores que tienen ¿cierto?, electroimanes adentro, al interior, ¿cierto?, del embobinado, o tienen imanes de neodimio, por ejemplo, que es un tipo de imán que tiene una gran cantidad de Gauss, que es decir, una gran intensidad de campo magnético, y eso hace que sean motores, por ejemplo, de alto torque. Algunos conceptos claves que hay que entender respecto al motor eléctrico es, por ejemplo, la corriente de arranque. El motor, al iniciar su marcha, eleva en gran medida, ¿cierto?, su corriente para, ¿cierto?, sacar esta carga de una zona estática a una zona dinámica. Sin embargo, después el motor tiene que bajar su carga de corriente, ya que nominalmente ese nivel de corriente no le hace bien a la vida útil del sistema, ¿ya? Por otro lado, tenemos el flujo de campo magnético del rotor.
Este puede ser axial, es decir, paralelo al eje del rotor, o puede ser también radial, perpendicular al eje del rotor. Por otro lado tenemos el acople de campos magnéticos, ¿ya? La manera en cómo se acoplan los campos magnéticos, el estator y el rotor, determinan el tipo de este. Por otro lado, el tipo de corriente, tal como lo hablamos, puede ser corriente continua o corriente alterna. Cada una tiene sus diferentes beneficios, ¿cierto?, respecto a la perspectiva de la magnitud de los conductores que tiene al interior el motor, o inclusive en el tipo de control que vamos a aplicar para poder llevar a cabo de la mejor forma ¿cierto?, la condición de operación del motor. A modo de ejemplo, hablaremos de diferentes tipos de motores, los cuales son los más comunes en el mercado. El primer motor que vamos a hablar, en el caso ejemplo 1, es el motor de inducción AC. ¿Ya? Es un motor, ¿cierto?, de corriente alterna, y este motor se caracteriza básicamente por dos aspectos. El estator se conecta a una fuente AC, es decir, una fuente de corriente alterna con una frecuencia bien definida, en caso de muchos países 50 Hz, creando un campo, ¿cierto?, que gira. Por otro lado, es inducido el rotor, ¿cierto?, es inducido por el campo del estator y produciendo este fenómeno, ¿cierto?, de giro mecánico. Por otro lado, tenemos el motor, ¿cierto?, en este ejemplo número 2, el motor síncrono AC. ¿Cuál es nuestra gran diferencia respecto al anterior? En primer lugar tenemos, ¿cierto?, un estator donde tiene que su campo magnético gira desde una fuente AC, ¿cierto?, una fuente de corriente alterna. Luego su rotor posee un campo magnético permanente. Por otro lado, el campo del estator se acopla con el del rotor y comienza este fenómeno de giro mecánico. A modo de ejemplo 3 tenemos el motor DC. Estos motores son los motores de corriente continua y se caracterizan básicamente porque trabajan con una fuente DC, es decir, con un voltaje constante, ¿cierto?, una corriente continua. Acá podemos ver, ¿cierto?, la imagen que representa este tipo de motor. En primer lugar, el estator, su campo magnético es estático. Por otro lado tenemos un rotor, donde este rotor se conecta a una fuente DC. Por otro lado tenemos las escobillas. Cambia la polaridad del rotor para que ésta pueda girar. Recordemos que las escobillas son un elemento de desgaste. Aquí estamos incurriendo en un mantenimiento. Esta escobilla hay un roce constante y ese roce constante hace que las escobillas se vayan deteriorando y con el objetivo de tener que cambiarla en algún momento determinado. El rotor, mientras más expira, la rotación es más constante. La escobilla, ¿cierto?, el cambio de polaridad se llama conmutación y se produce por el cambio del sentido de la corriente. Nuestro ejemplo número 4 es el motor de reluctancia AC. Este motor tiene las siguientes características. En primer lugar, su estator tiene un campo magnético estático usando bobinas. Por otro lado, el rotor es imantado, es decir, con este tipo de imanes de neodimio, o ¿cierto?, que son los que más se usan. Y en la escobilla, ¿cierto?, se inyectan corriente de modo de cambiar las polaridades y así hacer que el motor gire.